Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Esta es nuestra parte de adelante y esta es la parte de atrás. Esta puntada me gusta muchísimo como para una cobija o una frazada, una manta. Necesitamos montar cualquier número de cadenas pares y de hecho nos van a quedar nones porque en la primera vuelta nos vamos a regresar con uno. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y vamos a montar 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Ok, ahora este es el que nos vamos a comer, entonces nos van a quedar 15. Hacemos un punto bajo en el siguiente, una cadena, nos saltamos una cadena y hacemos otro punto bajo. Hacemos otra cadena al aire, nos saltamos esta cadena de abajo y otro punto bajo. Una cadena al aire, nos saltamos y en el que sigue otro punto bajo. Y así va a ser toda la primera vuelta. Cadena al aire, nos saltamos esta y en el que sigue un punto bajo. Cadena al aire, nos saltamos y nuevamente punto bajo. Cadena al aire, en el que sigue nos lo saltamos y el que sigue punto bajo. Cadena al aire, nos saltamos y terminamos con un punto bajo. Vamos a subir con 2, esto es lo que tenemos. Vamos a subir con 2 cadenas, volteamos y vamos a hacer lo siguiente: cargar hilo y hacer un punto alto. Este es nuestro primer hueco. Nos vamos a meter en el segundo hueco, lo vamos a estirar y terminamos el punto alto. Cargamos hilo, nos regresamos y en el primer hueco que teníamos hacemos otro punto alto estirando el hilo hasta arriba. Y hacemos esto. Ahora repetimos. Nos saltamos este, que es en donde empezamos. En el que sigue, subimos, cargamos, sacamos 2, cargamos, sacamos otros 2, luego cargamos y nos regresamos a la anterior. Subimos, cargamos, sacamos 2 y nuevamente cargamos y sacamos 2. Nos saltamos al siguiente y repetimos. Tienen que quedar flojitas estos puntos altos. Así es como vamos. Cargamos, nos saltamos de donde salimos, vamos al siguiente, subimos, cargamos y sacamos 2, cargamos y sacamos 2. Y repetimos, nos vamos en reversa. Para estirar aquí el hilo y hacemos esto. Nos saltamos este, vamos al siguiente
y repetimos el punto. Ahora vamos al último, estiramos, cargamos, sacamos 2, cargamos, sacamos los otros 2, nos vamos en reversa, subimos y repetimos. Y en esta cadena vamos a hacer un punto alto normal, que es nuestra orilla como siempre. Y aquí la tenemos. Esta es una parte. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, volteamos y vamos a hacer lo mismo, pero fíjense en dónde. Aquí vamos a tomar el que nos fuimos de este lado, lo vamos a tomar por aquí, cargamos, estiramos otra vez y repetimos el punto alto, pero el punto alto estirado. Ahora nos vamos a regresar y aquí tenemos esta parte de esta, la que cruzó, estiramos y hacemos lo mismo. Ahora cargamos, nos vamos al siguiente bloque. Aquí lo tenemos, el del lado izquierdo. Subimos y hacemos nuestro punto alto. Ahora nos regresamos al del mismo bloque, lo tomamos por aquí, estiramos y hacemos esto. Vamos al siguiente bloque. Aquí los tenemos los dos, los pueden separar, miren. Y ahí se ve. Estiramos, hacemos nuestro punto alto, cargamos, nos regresamos, tomamos el que ven diagonal para este lado, subimos y cerramos. Vamos al siguiente bloque, aquí lo tenemos, tomamos este, una vuelta va a ser como la anterior y una vuelta va a ser como esta. Cargamos y ahora el del lado derecho. Nuevamente, ahora el del lado izquierdo del bloque. Cargamos y ahora el del lado derecho. Aquí repetimos. Y en nuestra cadena de subida hacemos un punto alto. Ahora subimos con 2 cadenas, volteamos y ahora lo que vamos a hacer es cargar y tomando el bloque por aquí hacia atrás, subimos, hacemos nuestro punto alto, nos regresamos, lo tomamos en el hueco hacia atrás. Es como las cadenitas que fuimos haciendo aquí en el inicio. Cargamos, subimos, nos regresamos, tomamos estos dos, otra vez cargamos, nos brincamos para este lado, nos regresamos, subimos, otra vez nos brincamos para este bloque en el hueco,
Aquí nos regresamos. Y repetimos. Este es el último de esta fila. Subimos y aquí nos regresamos al hueco y lo subimos. Hacemos nuestro punto alto. Y en este, otra vez, nuestro punto alto en la cadena. Así es como vamos. Ahora vamos a subir con 2 otra vez y vamos a cargar hilo y otra vez de este lado separamos. Este es nuestro bloque. Aquí está el bloque de 2. Lo tomamos por aquí, subimos y hacemos nuestro punto alto. Nos regresamos y tomamos por atrás. Aquí lo tenemos. Siempre se ve de este lado esta parte. Estos 2 hilos con esta bolita. Nos brincamos al siguiente, separamos, lo tomamos y hacemos nuestro punto alto. Cargamos, nos regresamos y repetimos. Aquí está, separamos, subimos, tomamos este, que es el que les digo que se ve este arquito y esta bolita, subimos, cerramos. Nos vamos al siguiente. Nos regresamos. Otra vez. Este es nuestro último bloque. Y en esta hacemos nuestro punto alto en la cadena. Aquí la tenemos. Vean qué bonita. ¿Cómo repetimos? Cargamos, nos brincamos. Acuérdense que esta se toma por el hueco. Nos regresamos y tomamos el hueco antes de la cadena de subida. Brincamos a la siguiente, subimos, cargamos, nos regresamos, subimos, nos vamos a la siguiente, nos regresamos, estamos llegando a la última.
nuestro punto alto de la orilla. Volvemos a subir con 2 y volvemos a repetir. De este lado nos toca tomarlo por enfrente, luego regresarnos a este. Aquí lo tenemos. Tomamos el cruzado. Y nuestra orilla, nuestro punto alto de la orilla. Y aquí la tenemos. Vean qué bonita. Esta es nuestra parte de atrás. A ver, vamos a verla en grande. Tiene una textura preciosa. También en vertical se ve precioso. Se ven como picos así. Pues ojalá les guste y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos, gracias, bye.